Durante los últimos años hemos vivido distintos tipos de crisis complejas en nuestro planeta. Por ejemplo, hemos enfrentado hace algunos años una pandemia global que nos desafió, que nos golpeó duramente, que cobró miles de víctimas en todo nuestro mundo. A eso le adicionamos la cuarentena que tuvimos que enfrentar, donde no solamente enfrentamos el encierro, sino también el miedo, la incertidumbre. Y en medio de todo eso, si tú lo recuerdas, muchos de los creyentes y la iglesia se empezó a preguntar, esta crisis, estas pestes, esta pandemia, este encierro, ¿no serán señales del fin? ¿No serán señales de que el Señor está viniendo? Añadido a eso, no sé si lo recuerdas, habían cantidad de noticias o fakes que trataban de causar miedo y pánico. Todo bajo la consigna de seguramente el mundo se acaba y seguramente el Señor viene. Luego, lo que hemos enfrentado como planeta también es distintos tipos de conflictos, de crisis bélicas, con la misma amenaza, ¿no? Esta no será una tercera guerra mundial que nos cobre caro a todos nosotros. Y otra vez la misma pregunta de muchos creyentes. ¿Ha visto las guerras? ¿No? ¿Ha visto los conflictos? ¿No será esta una señal del fin? ¿No será esta una señal de que el Señor realmente está viniendo? Y yo quiero ser claro, o sea, realmente el Señor viene. Y realmente van a haber señales claras de su venida. Y muchas de estas van a ser duras, van a ser difíciles de enfrentar. Pero muchas veces al fijar nuestros ojos en las señales usuales, como las crisis, las guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, olvidamos también otras señales del fin. Y es de lo que quiero hablar del día de hoy, el sexo y el fin de los tiempos. Y si tú vas a 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 al 3, y luego vamos a leer el 6, vas a ver lo que dice. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. El versículo 6 añade, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Mira lo que dice ahora Judas, el capítulo 1, versículo 17 y 18. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. ¿Lo puedes notar? No solamente las guerras, los conflictos, las pestes van a ser señales del fin, sino también que una señal del fin va a ser una sociedad egoísta marcada por la búsqueda de satisfacción de sus malos deseos, donde la moral y el autocontrol van a estar totalmente ausentes. La decadencia moral de la humanidad es también una de las señales profetizadas acerca del fin. Lo que vemos hoy en la sociedad, solamente ponte a pensar, es una cultura en una búsqueda constante, desenfrenada, por satisfacer sus deseos, así sean los más bajos, de la forma en que pueda, con quien se pueda. Una sociedad egoísta donde la búsqueda del placer es la meta más alta y donde la búsqueda del placer y la inmoralidad es aquello que mueve los hilos de las decisiones diarias, que mueve los hilos de la sociedad, la cultura, desde el arte hasta las iniciativas políticas. Puedes darte cuenta, tal como lo ves, hay una relación entre el sexo y los últimos tiempos. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, 37 al 38. Cuando el Hijo del Hombre regrese,
Será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. El mismo Señor Jesús dijo que cuando Él vuelva, el mundo sería como en los días de Noé. Y si tú ves la Escritura, los días de Noé eran días caracterizados, o eran tiempos caracterizados por la maldad, por la inmoralidad como parte común de la sociedad. Y ellos vivían sus vidas inmorales, en maldad, de manera natural, que simplemente, como dijo el Señor Jesús, vivían, se dan casamiento como si todo fuese normal hasta que llegó el fin. Date cuenta de la sociedad en la cual vivimos. Date cuenta de la cultura que nos envuelve. Una cultura cuya mayor meta es la satisfacción personal. Es como busco placer y suprimo todo aquello que me causa dolor. Solo tenemos que sacar la cabeza por la ventana y ver lo que nos rodea. Solo tenemos que mirar un ratito el teléfono y darnos cuenta cuáles son los hilos que consumen a este mundo. Tan solo piénsalo. Una sociedad que considera el placer egoísta como la meta más alta, considerará a las personas solamente como meras herramientas para lograr ese fin. Tal como lo ves, hay una relación entre el sexo y los últimos tiempos. Pero quiero añadir algo, y es que este mensaje no viene a asustarte o a llenar de negatividad tu corazón, porque si tú lees la Escritura, las señales de los últimos tiempos no solamente van a estar marcadas por la inmoralidad sexual. O sea, las señales de los últimos tiempos en la Escritura no son solamente negativas, como muchos piensan, sino también hay muchas positivas. Mateo 24:14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. Mira lo que el Señor Jesús dice. Dice que en medio de los días de Noé, en medio de la inmoralidad, en medio de una sociedad egoísta, también habrá una señal gloriosa del fin, que es una iglesia valiente, llena de fe, que predicará las buenas noticias a toda nación. ¿Pero qué tiene que ver esto con el sexo? Que solamente una iglesia santa y radical, la iglesia de los últimos tiempos, va a ser una iglesia valiente, capaz de compartir las buenas nuevas a todo el mundo. Mira lo que dice Efesios, el capítulo 5, versículo del 25 al 27. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y ojo a esto, lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. ¡Wow! La iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia que avanza valientemente con el evangelio, porque va a ser una comunidad de creyentes santos y sin mancha, influenciados por el Señor Jesucristo, gobernados por el Espíritu Santo en completa santidad y radicalidad. No una iglesia perfecta. Claro que no va a ser una iglesia infalible, pero sí va a ser una iglesia consagrada al Señor, llena de temor santo. Una iglesia tan santa y tan gloriosa que será una anomalía en el sistema egoísta del mundo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 15 al 16. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Una iglesia mimetizada con la cultura
es solamente una iglesia que comulga con las tinieblas. Sin embargo, una iglesia santa, llena de temor santo, que se consagra al Señor, es capaz de brillar, tal como dice estos pasajes, en medio de la cultura más oscura, en medio de los ambientes más hostiles. Dios necesita a sus hijos santos y parte de la evidencia de la santidad es la pureza sexual. Dios precisa a sus hijos santos y radicales para que sean agentes que se distingan en esta tierra y que sean aquellos que promuevan el avance de su reino en los últimos tiempos. La respuesta de Dios a la inmoralidad de este mundo no son nuevos programas, no son nuevas estrategias, son sus hijos, su iglesia santa y sin mancha, haciendo lo que debe hacer. ¿Y cómo esta iglesia, tal como lo hemos visto aquí en Filipenses, va a ser santa y sin mancha y a la avanzada? Dice, porque va a mantener en alto la palabra de Dios. Cuando tú y yo vivimos para el Señor y vivimos en su palabra, nosotros no solamente brillamos, nos distinguimos, sino que somos sacrificios vivos en el altar de su gracia, letreros encendidos que dicen Jesús es real. Sí, el sexo inmoral, la inmoralidad va a ser una señal de los últimos tiempos, pero también va a ser una señal de los últimos tiempos, una iglesia santa y sin mancha, marcada por la pureza sexual y por la radicalidad, a fin de poder ser un agente transformador en medio de su cultura. Yo te pregunto hoy día, ¿en qué parte de la historia estarás? Es mi oración y desafío que seas de aquellos que eligen brillar en esta vida, levantar las buenas noticias y preparar el camino para que el Señor regrese. Nos vemos.